La cuestión de la existencia de una vida después de la muerte ha inquietado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Se dirigen las almas a moradas celestiales inmediatamente después de la muerte o deben comparecer ante un juicio? Las opiniones y teorías al respecto varían, pero es esencial recurrir a la Biblia para aclarar la perspectiva cristiana sobre este asunto. Existen numerosas conjeturas sobre lo que le sucede a una persona después de la muerte. Algunos creen que el alma simplemente se desvanece en la nada, otros en la reencarnación, que ofrece otra oportunidad de existencia terrenal. Sin embargo, la Sagrada Escritura presenta un panorama diferente. Según la enseñanza cristiana, después de la muerte, el alma humana se enfrenta a una elección entre dos futuros completamente distintos: el envío inmediato al cielo o la espera del juicio final. Pero, ¿qué sucede en el momento de la muerte? ¿Vamos directamente a las moradas celestiales o esperamos el día del juicio? ¿Existe un estado intermedio donde el alma permanece en paz o en sufrimiento? Estas preguntas preocupan a muchos, y las respuestas se pueden encontrar en la doctrina cristiana. En este artículo se intenta examinar la respuesta bíblica a la pregunta que, tarde o temprano, toda persona se plantea. La mayoría de la gente tiende a esperar que la muerte no sea el final, que después de la vida terrenal haya algo más, ya sea un lugar de descanso y bienaventuranza o algo diferente. Para los cristianos, esta esperanza se basa en la convicción de que la muerte no es el último capítulo. Sin embargo, no se trata solo de esperanza, sino de conocimiento. Es necesario comprender qué sucede en el momento del último aliento. Vamos directamente al cielo, esperamos el juicio, permanecemos en un estado de reposo, o existe algo más. Para ello, nos remitiremos a la enseñanza de Jesucristo, a las palabras de los apóstoles y a las promesas de Dios sobre el destino del alma humana. Es importante tener una idea clara de lo que sucede después de la muerte, ya que se trata de la eternidad. Parte primera: la comprensión cristiana de la muerte y la vida después de la muerte. ¿Qué dice el cristianismo sobre la muerte y la vida después de la muerte? La respuesta es simple, pero llena de profundo significado. La muerte no es el final, sino simplemente una puerta. Pero, ¿a dónde conduce esta puerta? La Biblia menciona repetidamente la vida eterna, y esta no es solo una idea abstracta, sino una promesa firme. Para los cristianos, la muerte no es el cese de la existencia, sino una transición a otro estado que la limitada razón humana no puede comprender. Jesucristo, el Hijo de Dios, ofrece a los creyentes la vida eterna, prometiendo que la muerte no es el punto final. Siguiendo a Cristo, el hombre hereda un futuro que supera todos los bienes terrenales. Sin embargo, según la Biblia, el destino eterno se determina por la relación de la persona con Cristo. Esto no ocurre automáticamente, ni depende de las buenas obras o las cualidades morales. El factor clave es la fe en Jesucristo, que otorga la salvación de la muerte y la oportunidad de entrar en la vida eterna. La Sagrada Escritura habla de dos moradas distintas para el alma, el cielo y el infierno. No existe un estado intermedio, un limbo o un lugar donde el alma permanezca, esperando una decisión. El cielo es un lugar de bienaventuranza eterna en la presencia de Dios, y el infierno es un lugar para aquellos que rechazaron la gracia de Dios, un lugar de separación y tormento. En el momento de la muerte, el alma se dirige a una de estas moradas, dependiendo de la elección hecha en vida. El camino de cada persona deja una huella imborrable, determinando su destino. Sin embargo,
La existencia terrenal es solo una parte de un cuadro más grande. Más allá del horizonte de la vida, nos espera algo más, el juicio de Dios, un elemento clave para comprender el destino post-mortem. Cada alma comparecerá ante el Todopoderoso para recibir una evaluación justa de sus obras, independientemente de si el alma está destinada a la bienaventuranza inmediata en el paraíso o a la espera del juicio. La realidad de la justicia divina es inevitable para todos. Es en este momento cuando queda claro qué le sucede a una persona después de la muerte. Después de la muerte, las almas van al cielo o al infierno. ¿Qué sucede con el alma en el momento de la muerte? ¿Va directamente al cielo o al infierno? ¿O hay algún tipo de demora? La Sagrada Escritura afirma que los que creen en Jesucristo se encuentran instantáneamente junto a Él, sin ninguna espera. El cielo se abre para ellos de inmediato. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, se narra la historia de dos ladrones crucificados junto a Jesús. Uno de ellos se burlaba del Salvador, mientras que el otro reconoció su inocencia y pidió misericordia. En respuesta a su súplica, Jesús pronunció palabras de esperanza. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta promesa se cumplió instantáneamente, sin la menor demora. En el momento de su muerte, el ladrón se encontró en el paraíso junto a Jesús. Tal es el camino de los creyentes. Después de la muerte, van inmediatamente al cielo. En contraste, la historia del rico y Lázaro, descrita en el Evangelio de Lucas 16, 19-31, muestra una imagen completamente diferente del destino post-mortem. El pobre mendigo Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo y reposo. El rico, por el contrario, se encontró en un lugar de tormento, lejos de Dios, clamando por misericordia. Después de la muerte, no hay segunda oportunidad. El rico no pudo cambiar su destino ni corregir los errores cometidos en vida. Su suerte estaba sellada. La Biblia enseña que después de la muerte, las almas van inmediatamente a su lugar eterno predestinado, al cielo o al infierno. Para los creyentes, esto significa una transición instantánea y gozosa a la presencia de Jesucristo. Para los no creyentes, una separación inmediata de Dios y tormentos eternos. También existe un estado intermedio, un refugio temporal para las almas antes del juicio final. Sin embargo, para los creyentes, esto no debe causar temor. En la segunda carta a los Corintios 5, 6, 8, el apóstol Pablo escribe: Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que, mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Si una persona ha conocido a Jesucristo, va inmediatamente a Él después de la muerte. Para aquellos que rechazan a Cristo, como muestra la historia del rico y Lázaro, no existe un estado intermedio. El infierno es una realidad, y la Sagrada Escritura dice claramente que el rechazo de Cristo lleva a la separación eterna de Dios. Esta es una verdad aleccionadora que es necesario comprender. Después de la muerte, no se dará una segunda oportunidad. La elección hecha en vida determina el destino eterno de la persona. Así, después de la muerte, el alma no se detiene en una sala de espera. Se dirige inmediatamente a su destino eterno, a la presencia de Dios en el cielo o a un lugar de separación en el infierno. Esta elección debe hacerla cada persona, aquí y ahora. Parte tercera. El estado del alma antes del juicio. La etapa intermedia.
después de la muerte física, las almas, tanto de los que han creído como de los que han rechazado la fe, no se disuelven en un espacio espiritual sin forma. Existe un periodo definido, anterior al juicio final, en el que las almas permanecen en un estado de serenidad o en tormento, esperando lo inevitable. La Sagrada Escritura lo denomina estado intermedio, y comprender su esencia es de primordial importancia. En primer lugar, es necesario aclarar a los creyentes: esta etapa de transición no es una forma de castigo, sino un periodo de reposo. En la epístola a los Filipenses 1:23, el apóstol Pablo expresa su deseo de partir y estar con Cristo, enfatizando que esto es mucho mejor. Pablo no sentía miedo a la muerte, pues estaba seguro de lo que le esperaba. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. En esto reside la esencia de la permanencia en Cristo. Después de la muerte, los creyentes se encuentran instantáneamente en la presencia del Todopoderoso. En el Evangelio de Lucas 16, 19, 31, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro, donde los ángeles transportan a Lázaro al seno de Abraham, a una morada de paz y consuelo. Lázaro no esperaba el juicio final, ya se encontraba en un lugar de consuelo, en la presencia de Dios. Esta es la recompensa inmediata para quienes han conocido a Jesucristo. Sin embargo, no todos están destinados a una suerte similar. Para aquellos que rechazan a Cristo, la Sagrada Escritura pinta un cuadro mucho más sombrío. El rico de la parábola no encontró reposo, sino tormento. La Biblia dice que él, estando en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos. Esta es la otra cara del estado intermedio. Los impíos esperan su juicio final en un lugar de separación y sufrimiento. El infierno es un lugar real, y para aquellos que no aceptan a Cristo, esta realidad llegará inmediatamente después de la muerte. Cabe destacar que el estado intermedio no es el destino final para los creyentes, sino un período temporal de reposo en anticipación del glorioso día de la resurrección, cuando los creyentes recibirán sus cuerpos renovados y obtendrán la vida eterna en la presencia de Dios. Para aquellos que rechazaron la fe, es un sufrimiento temporal antes del juicio final y las consecuencias eternas de su elección. Sin embargo, incluso en este estado, para los creyentes se mantiene la esperanza. El reposo y el consuelo inmediatos después de la muerte son solo un preludio de la gloria venidera. Y para los no creyentes, los sufrimientos temporales antes del juicio son solo un atisbo de la separación eterna que les espera si no se vuelven a Cristo. Parte cuarta. Evidencias bíblicas del día del juicio y su significado. El día del juicio es un momento al que todos se enfrentarán, sin importar su fe. Podría surgir la pregunta: ¿por qué es necesario un juicio después de la muerte, cuando las almas ya están en el cielo o en el infierno? La Sagrada Escritura afirma inequívocamente que se acerca un juicio final para todos. En Apocalipsis 20, 11, 15, se habla del gran trono blanco de juicio, ante el cual comparecerán los muertos, grandes y pequeños. Se abrirán los libros, y los muertos serán juzgados según sus obras. Este es el ajuste de cuentas final, del cual nadie escapará. Para los creyentes, es importante entender que este juicio no determina su entrada al cielo. Jesús ya les aseguró esa posibilidad con su sacrificio en la cruz. El juicio, para los creyentes, es una cuestión de recompensa, no de castigo. En la segunda epístola a los Corintios 5:10, Pablo dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,
sea bueno o sea malo. Este juicio se refiere a las recompensas por el servicio fiel a Dios. La salvación está asegurada por medio de Cristo, pero las obras realizadas en la vida terrenal tienen importancia. ¿Vivimos por fe? ¿Mostramos amor al prójimo? ¿Compartimos las buenas nuevas? Precisamente por estos criterios se llevará a cabo el juicio. El destino eterno ya está predeterminado a través de Jesús, pero las recompensas que recibamos dependerán de nuestra obediencia a Él. Para aquellos que rechazan a Cristo, el juicio no es una cuestión de recompensas, sino la consecuencia eterna de su decisión. Jesús advirtió claramente sobre los tormentos eternos para quienes lo rechazan y la vida eterna para los justos. El infierno no es un refugio temporal, sino el lugar final para aquellos que eligen conscientemente rebelarse contra Dios. El juicio tiene una enorme importancia, ya que determina definitivamente dónde pasará la persona la eternidad. Es la culminación de las elecciones de vida y, para los creyentes, una oportunidad de recibir recompensas por su fidelidad a Cristo. La pregunta de si las almas van directamente al cielo o esperan el juicio genera vivas discusiones. Existen diferentes puntos de vista teológicos, incluida la teoría del sueño del alma, que afirma que las almas duermen hasta el juicio final, y la opinión de la entrada inmediata al cielo o al infierno después de la muerte. Sin embargo, la Biblia dice inequívocamente que los creyentes, después de la muerte, se encuentran instantáneamente con Cristo. El apóstol Pablo subraya que, al abandonar el cuerpo, inmediatamente estamos en casa con el Señor. No hay un período de espera. En el momento de la muerte, el creyente se encuentra en la presencia de Jesús. Esta es la esperanza para todo cristiano. La muerte no aleja de Dios, sino que introduce en su presencia. El propio Jesús lo confirma en su conversación con el ladrón en la cruz, prometiéndole una permanencia inmediata en el paraíso. No dijo dentro de unos años, sino hoy. En el momento de su muerte, el ladrón se encontró con Jesús en el paraíso. A diferencia de la idea del sueño del alma, la Biblia testifica de una permanencia consciente de los creyentes con el Señor inmediatamente después de la muerte. En Apocalipsis, las almas de los mártires claman a Dios, conscientes de su situación y esperando la venganza por su sangre. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús pinta un cuadro de la determinación inmediata del destino eterno. Lázaro es consolado en el seno de Abraham, y el rico sufre lejos de Dios. Por lo tanto, para el creyente en Cristo, la muerte no debe causar temor. No hay necesidad de dudar a dónde irá después de la muerte. Estará con Jesús. En el momento de la muerte, abrirá los ojos en la presencia de su Salvador. Para aquellos que aún no han encontrado la salvación en Cristo, ahora es el momento de actuar, ya que después de la muerte no habrá una segunda oportunidad. El infierno no es una sala de espera donde se pueda cambiar de opinión. La elección hecha en esta vida determina el destino eterno de la persona, excluyendo cualquier demora u oportunidad de corrección. El cielo, a su vez, representa la morada eterna para los justos. Pero, ¿qué es el cielo? No es solo un sueño hermoso pero inalcanzable, sino un lugar muy real, preparado para aquellos que han confiado en Jesucristo. La Biblia revela el cielo como un lugar donde los creyentes experimentarán la plenitud de la presencia de Dios. En Apocalipsis 21:3 se dice que la morada de Dios estará con los hombres, y Él habitará con ellos. En el cielo no habrá separación, ni pecado, ni dolor, ni muerte, solo pura alegría, paz y perfección.
La Sagrada Escritura describe el cielo como una ciudad de belleza inimaginable. En Apocalipsis 21 se presenta la majestuosa Nueva Jerusalén, con puertas de perlas, calles de oro y muros adornados con piedras preciosas. No es solo una visión simbólica, sino un lugar real que espera a aquellos que están en Cristo. En el cielo, los creyentes encontrarán paz y reposo eternos, donde ya no habrá lágrimas, sufrimientos ni angustias. Pero, lo que es aún más importante, el cielo no es solo un lugar, sino también un estado de permanencia en la presencia de Dios. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:9, escribe que ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. El cielo supera los sueños humanos más audaces no tanto por su belleza, sino por la presencia del mismo Dios. Para los cristianos, el cielo es solo el comienzo del camino eterno. Apocalipsis 22:4 dice que en el cielo los creyentes verán el rostro de Dios y lo conocerán plenamente, así como ellos mismos son conocidos por Él. Ya no habrá barreras ni distancia entre el hombre y Dios. Todo será rectificado, y los creyentes experimentarán un amor y una alegría que son imposibles de comprender en la vida terrenal. Sin embargo, el cielo no es solo un lugar de reposo, sino también un lugar de recompensa eterna para aquellos que siguieron fielmente a Cristo. La vida en la tierra tiene significado, y la forma en que uno vive, sirve y ama será recompensada en el cielo. En el Evangelio de Mateo 25:21 se dice: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré». Pero cabe recordar que esto se aplica solo a aquellos que están en Cristo. El cielo no está destinado a todos, sino solo a aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador y han depositado su fe en Él. El cielo no se concede automáticamente a todos, sino que es un don que solo reciben aquellos que eligen a Jesús. Por lo tanto, si una persona es seguidora de Cristo, le espera un futuro glorioso que ningún dolor, aflicción o muerte podrá arrebatarle. El cielo es real y espera a los creyentes. Si alguien aún no ha confiado su vida a Cristo, hoy es el día perfecto para tomar esa decisión, porque el cielo es demasiado hermoso para perderlo. El destino eterno de una persona está en juego, y solo ella decide dónde pasará la eternidad. La elección es Cristo. El infierno, retribución eterna para los impenitentes. No debemos cerrar los ojos a una dura realidad. El infierno no es una ficción, ni una alegoría, sino un lugar muy concreto. Para muchos, este será su destino eterno. Reconocer esta amarga verdad es necesario. No se puede eludir ni suavizar. El infierno es la morada final para aquellos que rechazan el sacrificio salvífico de Jesucristo. Esta es la verdad más importante que debemos comprender. La Sagrada Escritura describe inequívocamente el infierno como un lugar de separación eterna de Dios, una morada de tormento y sufrimiento interminable. En el Evangelio de Marcos 9:43, Jesús advierte: «Y si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir a la Gehenna, al fuego que no puede ser apagado». Esto no es solo un pozo de fuego, sino una llama eterna donde el dolor, el sufrimiento y el arrepentimiento nunca cesan. Pero el infierno no es solo tormento físico, es ante todo una ruptura con Dios, con el amor, con todo lo bueno por tiempos infinitos. En el Evangelio de Mateo 25:46, Jesús dice: «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna».
El infierno es la consecuencia eterna de rechazar el don de la gracia de Dios, de rechazar la vida que Él ofrece y de elegir una existencia sin Él. El infierno no fue preparado para la humanidad. Fue destinado originalmente para Satanás y sus ángeles caídos. Mateo 25:41. Sin embargo, debido a la naturaleza pecaminosa del ser humano, podemos encontrarnos en el camino hacia ese terrible destino. Rechazar a Jesucristo conlleva una retribución eterna. No es un tema sobre el que uno quiera reflexionar, pero es una verdad ineludible que debe ser reconocida. Por lo tanto, el infierno es una realidad y es eterno. Es un lugar de sufrimiento, arrepentimiento y separación eterna de Dios. No hay que exponerse a tal riesgo. Una vez allí, no hay vuelta atrás. No habrá una segunda oportunidad ni la posibilidad de cambiar de opinión. Por eso es tan importante tomar la decisión de seguir a Cristo ahora mismo. Si estás escuchando este mensaje y aún no has conocido a Jesús, no demores ni un instante. El infierno es demasiado real y la eternidad demasiado larga como para tentar al destino. La necesidad del juicio, justicia y misericordia de Dios. Surge una pregunta lógica. ¿Por qué debe Dios juzgarnos? ¿Por qué no simplemente perdonar a todos y abrir las puertas del cielo? Esta pregunta merece atención y requiere comprensión. La respuesta radica en la esencia misma de Dios. Él no solo es la encarnación del amor y la misericordia, sino también la personificación de la justicia. Su justicia exige retribución por el pecado. En un mundo donde se cometen atrocidades a diario, la sed de justicia es natural. Las noticias están llenas de ejemplos de injusticia, y dentro de nosotros arde una llama que exige que los culpables reciban su merecido castigo. La justicia de Dios supera inconmensurablemente todo lo que podemos imaginar. Él pedirá cuentas por cada acto de maldad. En su juicio no habrá lugar para la parcialidad. En la epístola a los Romanos 3:26 se dice: para que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios no puede simplemente hacer la vista gorda ante el pecado, no puede encubrirlo. De lo contrario, no sería un Dios justo. Dios es la personificación de la justicia, pero en su misericordia infinita ofrece a la humanidad la salvación a través de Jesucristo. Jesús, al tomar sobre sí la carga de los pecados de la humanidad en la cruz, abrió el camino a la justificación y la reconciliación con Dios. En esto reside la grandeza del Evangelio. La justicia de Dios no se queda al margen, sino que triunfa. El precio por el pecado fue pagado por Jesús, y ahora, creyendo en Él, una persona puede presentarse ante Dios sin temor a la condenación. El juicio es necesario porque la justicia de Dios exige la expiación del pecado, y Jesús ya ha llevado a cabo esa expiación por aquellos que creen en Él. Sin embargo, el juicio también nos recuerda la responsabilidad personal por las decisiones tomadas. No se puede simplemente ceder a los propios deseos, esperando que Dios haga la vista gorda. Al rechazar a Jesús, una persona elige cargar con el peso de sus propios pecados. Dios ofrece salvación, pero rechazarla conlleva consecuencias. Al mismo tiempo, el juicio es una manifestación de la misericordia de Dios. Él no desea la perdición eterna de nadie. Por eso envió a Jesús, concediendo una oportunidad de salvación. Pero la salvación no se impone a la fuerza. Debe ser aceptada conscientemente. Al aceptarla, una persona puede estar segura de que se presentará ante Dios en la justicia de Cristo y no en sus propias obras imperfectas. La clave es que la justicia de Dios es absoluta y su misericordia
es ilimitada. Estos dos conceptos no se contradicen. Jesús satisface la justicia de Dios y gracias a Él, la persona recibe misericordia. La pregunta es, ¿cómo cada uno dispondrá de esta misericordia? ¿Qué hará con Jesús? El juicio de Dios es inminente para todos, independientemente de la fe. Pero para aquellos que confían en Cristo, el juicio no es motivo de temor, sino una oportunidad para recibir una recompensa por una vida dedicada a Dios. Para quienes rechazan a Cristo, el juicio significa la separación eterna de Dios, es decir, el infierno. Pero hay buenas nuevas. Todavía hay tiempo para elegir a Jesús, para aceptar su misericordia. El tiempo se acaba, por lo tanto, es necesario tomar una decisión hoy, sin posponerla. El juicio de Dios se acerca, pero su misericordia está disponible ahora mismo. Aprovecha esta oportunidad antes de que sea demasiado tarde. La vida a la luz de la eternidad. ¿Cómo el más allá influye en nuestra vida actual? Vale la pena reflexionar. ¿Qué significa el conocimiento de la eternidad para la vida aquí y ahora? ¿Cómo la realidad del cielo, el infierno y el juicio debe cambiar la existencia actual? Esto no son solo disquisiciones teológicas abstractas, sino una cuestión que concierne a la vida de cada uno, a cómo vive una persona hoy y cómo esto afectará su eternidad. La conciencia de lo que está en juego debe cambiarlo todo radicalmente. La fe en la realidad del cielo y el infierno, la comprensión de la inevitabilidad del juicio, deben transformar la vida. Es fácil hundirse en la rutina diaria, el trabajo, los estudios, las relaciones. Todo consume tiempo. Pero el tiempo terrenal es limitado y la eternidad es infinita. ¿Cómo vive una persona consciente de esto? Si hoy fuera el último día, ¿cómo cambiaría la actitud hacia los seres queridos, el trabajo, las prioridades? La eternidad no es solo una realidad futura, sino también presente, que moldea cada momento de la vida. Cada persona es el arquitecto de su propio destino, y las decisiones que toma hoy moldean su legado eterno. Los cristianos están llamados a una vida activa, llena de significado y propósito. No solo ocupan un lugar en este mundo, sino que también están llamados a transformarlo, reflejando el amor de Jesucristo en los corazones de los perdidos. No es casualidad que Jesús llame a sus seguidores a ir y a ser discípulos a todas las naciones, como se describe en el Evangelio de Mateo 28:19. La tarea del creyente no se limita al confort personal, sino que se extiende a atraer a otros al reino celestial. La importancia de esta misión se subraya por la realidad del cielo y el infierno, lo que debe inspirar a los creyentes a compartir el Evangelio, mostrar amor a los demás y vivir con propósito. Sin embargo, esta misión no solo concierne a los demás, sino también a la propia persona. La elección hecha en el presente tiene consecuencias eternas. El estilo de vida, la búsqueda de la santidad, la actitud hacia las personas y el uso del tiempo, todo ello conforma la preparación para la eternidad. Nunca es tarde para empezar a vivir con esta perspectiva. Cada momento ofrece la oportunidad de cambiar la vida y dirigirla hacia valores eternos. Una vida centrada exclusivamente en el aquí y ahora pierde de vista el panorama general. Una persona no solo pasa por este mundo, sino que se dirige hacia un objetivo determinado. La pregunta es, ¿cómo utiliza su tiempo en el camino hacia ese objetivo? En conclusión, es importante destacar que para el creyente la muerte no es motivo de temor, sino la puerta a la mayor esperanza.
La certeza de la vida eterna con Dios trae paz y serenidad en medio de las pruebas de la vida. La Biblia afirma claramente que quienes están en Cristo están seguros, liberados del temor al juicio y confiados en su lugar en el cielo. Jesucristo ya ha asegurado este lugar, aceptando la muerte en la cruz por los pecados de la humanidad y resucitando para una nueva vida. La fe en Él garantiza la eternidad. Esto no es solo un sueño, sino la buena nueva de la victoria de Jesús sobre la muerte, el infierno y el sepulcro. Él abrió el camino a la unión eterna con Él. Esta es una realidad que lo cambia todo. El conocimiento del propósito final y la certeza de la eternidad permiten vivir con confianza, paz y esperanza, a pesar de las dificultades de la vida. Aquellos que aún no han tomado esta decisión deben recordar que nunca es tarde para seguir a Cristo y asegurar su eternidad con Él. No hay que esperar ni vivir con miedo e incertidumbre. Jesús ofrece perdón, salvación y vida eterna que se pueden aceptar ahora mismo. La muerte no es el final, sino el comienzo de una gloriosa eternidad en la presencia de Dios. Esta esperanza se puede empezar a experimentar hoy mismo, viviendo con la mente puesta en la eternidad. La elección es de cada persona, confiar su eternidad a Jesús y elegir la vida, porque lo mejor está por venir.